Muy buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga a todos ustedes y bienvenidos a este canal que estamos predicando el mensaje de la verdad presente con ayuda de Dios, hermanos, predicando el mensaje de los tres ángeles a todos los confines de la tierra, así como Jesucristo nos instruyó a nosotros en su palabra, hermanos, porque Jesús ya viene muy pronto por segunda vez. Su segunda venida es inminente y estamos nosotros preparándonos, hermanos, para ese gran encuentro con el Señor Jesucristo. Así que bienvenidos y bendiciones para todos ustedes y sus familias, hermanos, desde el lugar de los acontecimientos a predicar la verdad sea dicho. Tenemos mucha información, mucho material que compartir el día de hoy, pero hermanos, sin antes vamos a obviamente encomendarnos a Dios, hermanos. Así que inclinemos el rostro para poder contar con nuestro gran Dios todopoderoso en este estudio de esta tarde. Padre Santísimo, que estás en las alturas de los cielos, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, oh Dios bendito, por la vida, por la salud, por todas las cosas que tú nos das, Señor, y ayúdanos a que podamos hablar estas cosas fuertes, serias, Señor, y muy importantes, Señor, para nuestro aprendizaje y para nuestra preparación, Señor. Bendice tu pueblo, Señor, sé con cada hermano y hermana, cada persona que está viendo, Señor, esa transmisión, y que tú los puedas ayudar y les puedas contestar sus peticiones, Señor, conforme sea tu voluntad. Perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a estar leyendo en esta tarde del libro de Isaías, el capítulo 56. Isaías, el capítulo 56, y vamos a estar leyendo los versículos 10 al 12. Isaías, el capítulo 56, vamos a estar leyendo los versículos 10 al 12. Dice la palabra del Señor: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Soñolientos, echados aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este mucho más excelente. Entonces Dios, hermanos, aquí en su palabra nos amonesta a cada uno de nosotros, hermanos, de que entendamos, hermanos, que los líderes han sido puestos en posiciones altas por Dios para poder proteger al pueblo de Dios y prepararlo y amonestar al pueblo cuando obviamente hay apostasía, cuando hay desobediencia a los mandamientos de Dios. Y hermanos, obviamente el profeta Isaías nos está dando a nosotros un vislumbre también del futuro, de lo que iba a estar aconteciendo también con los líderes en el pueblo de Dios en tiempos modernos, en tiempos presentes, hermanos. Nosotros estamos viendo, hermanos, realmente una situación crítica en el pueblo de Dios. Estamos viendo nosotros apostasía, desobediencia a la ley de Dios, mundanalidad, secularismo, hermanos. Estamos viendo nosotros, hermanos, cómo la Conferencia General se está uniendo con los gobiernos del mundo, con la Iglesia Católica Romana, con las iglesias ecuménicas. Hermanos, estos son los males, estos son las abominaciones de Israel, hermanos. Y es muy relevante que en estos tiempos los siervos de Dios podamos estar nosotros anunciando las abominaciones de Israel. Que estemos nosotros proclamando, hermanos, las apostasías para que el pueblo de Dios, ustedes los miembros, entiendan lo que está pasando en el pueblo de Dios, hermanos. Que esto es serio, esto no es un juego. Y hubo una reunión hace poco, hermanos, la semana pasada, de la Conferencia General. El pastor Ted Wilson y muchos otros delegados, otras personas importantes, presidentes de diferentes organizaciones adventistas como es ASI y muchas más, hermanos, se reunieron para tener esta reunión de la primavera, ¿verdad? Porque tienen dos reuniones ellos, la primavera y en el otoño, hermanos. Entonces, se hablaron muchas cosas importantes y una de ellas era sobre los ministerios independientes, hermanos. Vamos a entrar en más detalles, pero vamos a obviamente continuar leyendo la palabra de Dios, hermanos. Entonces, los atalayas son ciegos, dice, ¿verdad? Cosa que nosotros podemos identificarnos con los líderes en la Conferencia General. No están predicando el mensaje de los tres ángeles, hermanos. La hermana White dice que es solemne que nosotros, los adventistas del séptimo día, podamos estar predicando el mensaje de los tres ángeles, hermanos. No hay otro mensaje exclusivo que debemos de estar predicando, sino el mensaje de los tres ángeles
El primero, el segundo, el tercero, obviamente lo conocemos, hermanos. Y entendemos claramente lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el capítulo 14, versículos 6 al 13. Ese es el mensaje que debemos estar nosotros anunciando, hermanos, de voz en cuello, con todo el poder de nuestros pulmones, hermanos, para que así la gente que está en el mundo, ellos puedan venir al arrepentimiento, y también los adventistas nominales, los adventistas que les han lavado el cerebro a la conferencia general, ellos puedan despertar porque están en un estado de laudicencia, hermanos, están en un estado de emergencia crítica, hermanos. Vamos a leer ahora, hermanos. Vamos a leer en Mateo versículo 7 dice, al ver el que muchos los fariseos y los saduceos venían a su bautismo. Mateo 3, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista, hermanos, había sido enviado por Dios para preparar el camino del Señor, del Mesías, obviamente en su, ¿qué cosa? Su primera venida al mundo, hermanos. Juan el Bautista era el primo de Jesús, era un profeta, no había ido a las escuelas, a las universidades del Sanedrín, él había sido instruido por su mamá, por el Espíritu Santo, hermanos, y ahora Juan el Bautista estaba él dando a conocer la verdad sobre la condición de la iglesia y también de los líderes, hermanos, en el tiempo de la conferencia general del tiempo de Juan el Bautista y de Cristo Jesús. Muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo. ¿El bautismo de quién, hermanos? De Juan el Bautista. Les decía él, Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa? Es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hermanos, estas son profecías pronunciadas por el profeta Juan, hermanos. Y en la palabra de Dios, en los versículos anteriores que leímos de Isaías 56, versículos 10 al 12, estamos hablando de los perros mudos, hermanos, que no quieren ladrar. Es decir, no quieren advertirle al pueblo de Dios lo que está pasando. Y así es lo que pasó en la reunión de la conferencia general hace unos días atrás, hermanos. Ted Wilson y estos líderes, hermanos, de la conferencia general, hermanos, no están predicando, Mark Finley, no están predicando el mensaje de la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, hermanos. Ellos son perros mudos, como dice la palabra de Dios. Y es una sentencia y es una condenación de parte de Dios a estos líderes que ellos deben comprender la verdad y deben comprender realmente el tiempo en que estamos viviendo y estar ellos predicando, hermanos, de voz en cuello la verdad de la palabra de Dios, hermanos, pero no lo están haciendo porque se comprometen más con el mundo y con los intereses mundanales que con Dios y su palabra. Voy a estar compartiendo algunos datos, hermanos, para que ustedes vean, y todo esto es verificado, de la iglesia adventista, hermanos. ¿Cuánto colecta y cuánto dinero logra realizar la iglesia adventista del séptimo día, hermanos, cada año? Se estima que la iglesia adventista del séptimo día tiene un valor aproximado de 15.600 mil millones, o decir billones de dólares, hermanos. Entonces la iglesia adventista, su valor es de más de 15 billones de dólares, hermanos, mundialmente hablando. Esta cifra incluye activos como una casa editorial, un sistema de radiodifusión y fábricas de alimentos. La iglesia también opera numerosas instituciones educativas, hospitales y otras instalaciones. Entonces sabemos obviamente que la iglesia adventista está comprometida cuando viene a cuestiones de misiones, los misioneros, los laicos, ¿verdad?, que predican en diferentes países, hospitales, sanatorios, hermanos, el mensaje pro salud. Los hospitales obviamente es algo que los Estados Unidos reconoce. Por ejemplo, Hillary Clinton nos dio a nosotros elogio sobre la iglesia adventista y cómo ellos tienen
un rol muy importante en cuestiones de salud. Puntos claves sobre la finanza de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Escuchen bien, hermanos, para que ustedes vean, hermanos, qué tremendo es el poder de finanza de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Organización global. La Iglesia opera a nivel mundial y una parte significativa de sus miembros reside fuera de Estados Unidos, particularmente en África, Asia y Latinoamérica. Costos de infraestructura. La Iglesia enfrenta importantes desafíos financieros debido a los altos costos de mantenimiento de su extensa infraestructura, que incluye oficinas administrativas, entidades regionales, escuelas y otras, ¿qué cosa? Instalaciones. Entonces, aparentemente, ellos reportan de que la Iglesia Adventista afronta desafíos en cuestiones de finanzas, hermanos, pero vamos a continuar estudiando y estar sacando, hermanos, como dicen, ¿verdad? Información, indagando para ver realmente lo que está pasando, hermanos, con la Iglesia Adventista. Fuentes de ingreso, dice, los ingresos de la Iglesia provienen principalmente de los diezmos y las ofrendas de los miembros. Entonces, como dice la palabra de Dios en Malaquías 3:10, trae todos los diezmos a la alfolía y hay alimento en mi casa, dice el Señor. Probadme en esto, ¿verdad? Si no, abriré ventanas o puertas en el cielo y derramaré bendición, hermanos. Entonces, cuando nosotros obviamente estudiamos el tema de los diezmos y ofrenda, hay que entender, hermanos, que los diezmos y ofrenda realmente era para el tiempo del Antiguo Testamento. Y acuérdense, hermanos, que el alfolí o la casa de alimento de Dios no es la conferencia general. No es solamente la Iglesia Adventista en forma de jerarquía, hermanos, ¿ok? Esto es un gran engaño de parte de Satanás y acuérdense, la Iglesia Católica Romana es la que comenzó esto de dar los diezmos y ofrenda a la casa del alfolí o la casa de alimentos, que sería la organización, la estructura, ¿verdad? Así también la Iglesia Adventista copió a la Iglesia Católica, hermanos, esta idea y así ha engañado a las personas, hermanos, referente a los diezmos y ofrenda. A pesar de los desafíos, escuchen esto, la perspectiva financiera de la Iglesia se considera generalmente positiva, con aumentos en efectivo, inversiones de la bolsa de valores, armamentos, de las compañías farmacéuticas, obviamente, la bolsa de valores en Nueva York, hermanos, ¿verdad? Y activos netos reportados en los últimos años. Hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de, ¿qué cosa? No tener comunión con las tinieblas. ¿Qué similitud entre las luces y las tinieblas? ¿Pueden dos caminar juntos y no estar de acuerdo? Dios dice, separaos del mundo. Pero la Iglesia Adventista, hermanos, en los últimos 100 años ha tratado de involucrarse con las agencias de los gobiernos, hermanos, con las Naciones Unidas, con la Iglesia Católica Romana, con el Concilio Mundial de Iglesias, con tratos con el hospital, especialmente cuando pasó lo de el pinchazo, ¿verdad? Babilónico, hermanos. Cuestiones de salud, hermanos. Entonces han tratado ellos de invertir el dinero, los diezmos y ofrenda para poder ellos aprovechar y asegurar que sus líderes están siendo, ¿qué cosa? Recompensados, hermanos, ¿ok? Recompensados. ADRA, Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, no divulga públicamente sus ingresos anuales exactos. Sin embargo, Charity Intelligence Canada informa que los ingresos totales de ADRA Canadá fueron de 40.898 millones en el año 2023, una cifra muy grande. Además, ADRA recibió 62.617 millones en subvenciones gubernamentales en el 2023. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos le dio dinero a ADRA, esta organización adventista. El informe anual de ADRA también detalla los gastos de sus programas que totalizaron 72 millones de dólares en el año 2022. Entonces, los miembros de la Iglesia Adventista y también el dinero del gobierno son los responsables para darle el dinero a ADRA para poder ellos mantener sus costos y sus operaciones, hermanos. El informe que salió hace poco del Washington Examiner, hermanos, ese medio de comunicación de noticias de Washington, hermanos, explicó lo que están haciendo los líderes de ADRA con el dinero que le ha dado el gobierno y también el dinero que le dan los miembros de la Iglesia Adventista, hermanos. Yo no estoy diciendo, obviamente, que nosotros no debemos de apoyar la obra de Dios, pero, hermanos, la hermana White es muy clara y explícita en decir que hay que estar predicando el mensaje de los tres ángeles. ADRA mismo
En su página, ustedes lo pueden ir a ver, hermanos, yo sé que está en inglés, pero ustedes lo pueden traducir. Dice de que ellos no quieren estar convirtiendo a nadie. Ellos no están queriendo predicar, no están queriendo ellos animar a la gente a ser adventistas, sino que ellos quieren solamente dar servicio humanitario a las personas. Hermanos, nuestra misión es predicar el mensaje de los tres ángeles, hermanos. Y estas organizaciones adventistas no lo están haciendo, mucho menos los líderes. Ellos no están instando a sus predicadores, a los pastores, hermanos, a los misioneros, a los obreros bíblicos que estén predicando el mensaje de los tres ángeles. Se ha cambiado la temática, el esquema de la iglesia adventista, hermanos. Hemos bajado realmente los valores y las normas de la iglesia adventista, hermanos. Nos hemos olvidado de nuestra identidad. Hay una crisis de identidad en la iglesia adventista, hermanos. Más de 30 años atrás, 35, 40 años atrás, éramos nosotros reconocidos, hermanos, como la gente del libro o de la Biblia, hermanos. Las personas decían, los adventistas del séptimo día son el pueblo del libro, es decir, de la Biblia, las sagradas escrituras, cosas que hoy en día, hermanos, realmente, hermanos, hemos visto cómo los jesuitas malvados han infiltrado a la iglesia adventista, hermanos, y han cambiado, tergiversado realmente la identidad de la iglesia adventista, hermanos, porque también los líderes se han comprometido. Yo no estoy diciendo que todos los que están en la conferencia general son jesuitas, pero hay una infiltración de los jesuitas y su efecto rotundo se ha sentido, hermanos, se ha efectuado y se ha desarrollado y se ha esparcido en todas las iglesias y en toda, obviamente, la organización de la iglesia adventista mundialmente, hermanos. Se reunieron entonces, hermanos, en esta reunión de la primavera, los líderes Mark Finley, Ted Wilson, muchos otros líderes, hermanos, y ellos obviamente estaban hablando de qué importante es que nosotros entendamos que hay grupos de sostén propio. Estaban haciendo la diferencia entre los grupos de sostén propio y los ministerios independientes. Lo que estaban dando a entender ellos es que los grupos de sostén propio pertenecen y apoyan a la conferencia general. Es decir, en cualquier cosa que dice la conferencia general a estos grupos de sostén propio, ellos hacen lo que la orden de sus superiores, como Ted Wilson, Mark Finley, Ganon Díaz y muchos otros más. Y ellos estaban dando a entender que la diferencia está que el sostén propio está de acuerdo con la iglesia adventista a nivel mundial y que los ministerios de independientes son peligrosos y por lo tanto hay que estar nosotros, ¿qué cosa? A ellos hay que tenerlos en la mira, ¿verdad? Hubo una persona, hermanos, no me recuerdo el nombre exactamente en esos momentos, pero el presidente de una de las organizaciones de sostén propio de la iglesia adventista dice de que hay que tener sesiones de consejería con estas personas, con estos ministerios independientes, y que si ellos no hacen caso para ser parte del ASI, por ejemplo, que es una de las organizaciones de sostén propio en la iglesia adventista, hay que divorciarnos de ellos, es lo que dijo él. Hermanos, la Biblia habla cómo Jesucristo está casado y tiene su novia, ¿verdad? Y qué importante es que nosotros entendamos, hermanos, de que Jesucristo, hermanos, usa el ejemplo de la iglesia para que nosotros entendamos que tenemos una relación de matrimonio, de compromiso con nuestro, ¿qué cosa? Con Jesucristo. Yo entiendo, hermanos, que al fin en Apocalipsis, obviamente, la novia es Jerusalén, es obviamente Jerusalén, no somos nosotros somos los invitados a las cenas de la boda del Cordero. Pero obviamente en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesucristo quería darnos a entender esa relación entre Jesucristo, el Hijo de Dios, y la iglesia para describir una unión. Entonces, cuando hay problemas en ese matrimonio, hay qué cosa? Divorcio, hay separación. Ellos, los líderes de la conferencia general, nos están amenazando a los ministerios independientes porque nos quieren tildar a nosotros como locos o como gente resentida y ellos se van a divorciar de nosotros. Es decir, nosotros no somos adventistas. Es lo que dieron a entender ellos en esta plática, hermano, esta reunión que aconteció la semana pasada con la conferencia general. El tono del presidente Ted Wilson, hermanos, fue muy serio, muy severo. Y no estaba contento porque en la oración incluso él dijo, Dios, yo te pido que tú puedas realmente lidiar con esta gente, estos herejes, por decirlo así, estos alarmistas, ¿verdad? Estas personas disidentes que están atacando a la iglesia.
Es una severa amenaza que estaba haciendo la Conferencia General a todos los ministerios independientes, que si ustedes no se callan, nosotros los vamos a callar a ustedes en un futuro. Y si ustedes quieren ser parte del sostén propio, tienen que ustedes seguir todo lo que nosotros le ordenamos a ustedes. Hermanos, yo no estoy aquí para andar sirviendo al ser humano. Yo no estoy aquí, hermanos, predicando o mi ministerio para complacer al presidente Ted Wilson o a la iglesia adventista o a un pastor o a una persona, un ser humano. Yo estoy aquí, hermanos, para predicar la verdad de Dios, para honrar a mi Dios y obedecer lo que Él dice en su palabra. Porque lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía nos están amonestando para el tiempo de hoy, hermanos, es crítico que lo podamos entender, porque si no vamos a perecer, dice la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios cómo los centinelas y los atalayas deben estar tocando trompeta en Sión, cómo deben de estar advirtiendo, alarmando al pueblo de Dios que viene el peligro y que obviamente si ellos no se despiertan, los miembros van a perecer, hermanos, en sus pecados, en su rebelión, en su adormecimiento espiritual, como está obviamente la iglesia adventista atravesando en estos momentos, como la iglesia de la Odisea, hermanos, lo explica en Apocalipsis, el capítulo 3. Dice la mensajera del Señor en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 83, la calumnia y el reproche serán la recompensa de los que defienden la verdad como está en Jesús. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice ella, padecerán ¿qué cosa? Persecución. Segunda Timoteo 3:12, los que dan un franco testimonio contra el pecado, tan ciertamente serán aborrecidos como lo fue el maestro. Entonces un servidor es aborrecido por la Conferencia General y muchos de estos líderes porque yo estoy, ¿qué cosa? Dándole un cierto sonido a la trompeta. Estoy yo, ¿qué cosa? Hablando de la apostasía de Israel, hermanos, hablando de la rebelión de la iglesia adventista, y a estos líderes, ¿qué cosa? No les gusta, hermanos, porque quieren proteger sus intereses especiales, que son los diezmos y ofrenda, hermanos. Al igual que Cristo, serán llamados enemigos de la iglesia. Así es como me llaman a mí, un enemigo de la iglesia, aunque yo realmente no estoy siendo enemigo de la iglesia. Yo soy un aliado de la iglesia. Y si ustedes se ponen a pensar, es interesante. Los que tienen los ministerios independientes o son los ministerios independientes de Dios y de su palabra son los líderes de la Conferencia General. Nosotros somos las personas de sostén propio que estamos apoyando a el mensaje verdadero de la iglesia adventista, porque estamos hablando la verdad, un servidor. Estamos nosotros realmente hablando como así ha dicho el Señor, un escrito está a la ley y al testimonio. Ellos no están predicando la ley y el testimonio, no están hablando con un así ha dicho el Señor, sino que están ellos, ¿qué cosa, hermanos? Como perros mudos se quedan callados, hermanos. Al igual que Cristo serán llamados enemigos de la iglesia y de la religión, y mientras más fervientes y leales sean sus esfuerzos para honrar a Dios, más amarga será la enemistad de los impíos e hipócritas. Pero no nos debemos desanimar cuando seamos tratados así. Por eso yo sigo adelante, hermanos. A mí me han hecho la guerra iglesias locales, la Conferencia General, y han tratado realmente de silenciarme a mí, hermanos. Pero yo, como les digo, hermanos, yo estoy aquí para honrar a Dios. Yo estoy aquí, hermanos, para vindicar el nombre de Jesús y predicarles a ustedes la verdad, para que ustedes, los hermanos, los miembros, puedan estar despiertos, hermanos, y no vayan a bajar la guardia, ¿verdad? No vayan a bajar ustedes realmente las normas, la verdad que debe ser proclamada para esos tiempos. También dice el Espíritu Profecía, hermanos, Mensajes Selectos, la página 21, muchos no se atreven a condenar la iniquidad para no sacrificar un puesto o la popularidad. Entonces, nos debemos de hacer la pregunta, ¿por qué estoy yo predicando? ¿Por qué soy yo un adventista al séptimo día? ¿Por qué tengo mi ministerio independiente? Porque quiero predicar la verdad. No, obviamente no estoy yo aquí porque quiero caerle bien a la Conferencia General y tener un cargo elevado, ser un delegado, por ejemplo, de la iglesia adventista. No, hermanos, porque al predicar la verdad, yo me hago el enemigo de estas personas. Así como Jesucristo, Juan el Bautista, Elías, hermanos, se volvieron los enemigos de la Conferencia General de su tiempo, los líderes religiosos. Muchos no se atreven a condenar la iniquidad para no sacrificar un puesto o la popularidad. Y algunos consideran que es falta de caridad reprochar el pecado. No, hermanos, hay que darle al pecado su nombre, dice la hermana White.
El siervo de Dios nunca debe de permitir que su propio espíritu se mezcle con el reproche que se le exige que dé, pero está bajo la más solemne obligación de presentar la palabra de Dios sin temor ni favoritismo. Debe llamar al pecado por su verdadero nombre. Eso es lo que pide Dios de cada uno de nosotros, darle al pecado su nombre, hermanos. Estar tocando trompetación, estar predicando de una forma fuerte, elevada, con propósito, con poder, la verdad de la palabra de Dios, el mensaje de la verdad presente para nuestros tiempos, hermanos, porque se termina el tiempo y Jesucristo ya viene a este mundo. No va a haber otros 100, 200 años más. Cristo viene en menos de 10 años, hermanos. Creo que Jesús realmente va a volver a este mundo. Joyas de Testimonios 2, la página 65, dice: aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales. ¿Qué son los líderes de la conferencia general? Supuestamente los líderes guardianes de los intereses espirituales de Dios. ¿Se están comportando ellos como guardianes de los intereses de Dios, hermanos? No se están comportando de esa forma, hermanos. Como la Biblia lo ha descrito bien claramente, hermanos, estos perros mudos no ladran. Ellos están embriagándose de vino con sus placeres, casas, vacaciones, bolsa de valores, colegios universidades para sus niños, hermanos, retiros, hermanos, 401k, carros lujosos, casas lujosas, hermanos. Eso no es ser un verdadero guardián de los intereses espirituales de Dios. No es ser un líder verdadero, hermanos, porque Jesucristo dice que él no tenía nada, hermanos, ¿ok? Ni el manto, ni su túnica, ni su ropa le pertenecía a Jesús. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Es la excusa que dicen estos líderes, que Dios ama a su pueblo, por lo tanto no nos va a castigar. Hermanos, tan equivocados que están. Porque Dios dice que Él castiga al que ama, hermanos. Él castiga al que ama, disciplina para que nosotros no vayamos a perecer, hermanos. Pero estos líderes no están predicando la verdad, porque sí, hermanos, las personas al darse cuenta de lo que está pasando y despertar, vamos a nosotros, obviamente, hermanos, realmente unirnos, hermanos. Vamos a estar nosotros separados del mundo. Vamos a estar nosotros enfocados en predicar el mensaje de la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, hermanos, que necesitamos tan críticamente estar predicando. Vamos a estar anunciando la verdad de la segunda venida inminente de Jesucristo, cosa que cambiaron ellos en el año 2015. La conferencia general dijeron de que ya no es la inminente segunda venida de Jesús, sino que viene muy cerca. Eso, hermanos, es una gran diferencia a la segunda venida de Jesús, que es inminente. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niños, todos perecen juntos. ¿Por qué predico entonces, hermanos, con esta convicción y con esta energía y con este poder de Dios, hermanos? ¿Por qué digo estas cosas que no son populares? Porque yo quiero que ustedes se salven. Yo quiero que nosotros podamos estar preparándonos para recibir al Señor cuando venga por segunda vez, hermanos. Y justamente eso va a estar llevándose a cabo en nuestra generación, en nuestro tiempo. Vamos a nosotros ser testigos de la segunda venida de Cristo. Eso lo vamos a poder ver, el cumplimiento de esta profecía más grande, la profecía más esperada, la segunda venida de Jesús, hermanos, a nuestra tierra. Y si nosotros en estos momentos, hermanos, no estamos haciendo la preparación necesaria, adecuada, para difundir el evangelio eterno de Jesucristo a todo el mundo, entonces Satanás está logrando su propósito. Pero, hermanos, hay que estar nosotros pidiendo un revivimiento y reforma, porque al producirse el revivimiento y reforma, entonces el Espíritu Santo va a descender, nos va a equipar a nosotros de una forma fuerte y poderosa para estar predicando el mensaje final, el clamor final a estas personas que salgan de Babilonia y podamos ser nosotros, hermanos, un solo pueblo, hermanos, el pueblo remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, hermanos. Así que, hermanos, Dios lo bendiga a ustedes, hermanos, que podamos nosotros obviamente prepararnos como tiene que ser
Y hermanos, firmes y adelantes, huestes de Dios, hermanos. Sigamos nosotros siempre obedeciendo al Señor, hermanos, y preparándonos para su segunda venida. Vamos a tener oración, hermanos, para terminar esta transmisión. Gracias, oh Dios, por lo bueno que tú eres. Quédate con nosotros. Gracias por amarnos tanto, Señor, y ayúdanos a no poner nuestra mirada en los líderes o depender de nadie, Señor, sino que en ti nada más. Solamente hablar estas cosas, darle al pecado su nombre, reprochar las abominaciones de Israel, clamar en voz en cuello, Señor, la apostasía de la casa de Israel, la iglesia adventista, pero estar preparándonos, Señor, y estar nosotros obviamente educando a las personas sobre la sana doctrina de tu palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Los amo y los quiero a todos ustedes. Amén.